Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de Ciencia y Psicología. Hoy voy a hablarles sobre el experimento de Stanley Milgram. En 1960, en la Universidad de Yale, Stanley Milgram publica en un periódico un anuncio con el fin de reclutar a un grupo de personas que participen voluntariamente en un experimento. Finalmente, 40 personas asisten al experimento, el cual se dividió de la siguiente forma. 3 personas, un experimentador, un maestro y un alumno. El experimentador, que hacía parte del experimento, era quien dictaba las órdenes y le decía al maestro qué hacer. El maestro, siendo una de estas 40 personas que tomó el anuncio del periódico, tenía una hoja con unas preguntas que le hacía al alumno y una máquina que administraba voltaje. Si el alumno acertaba, pasaba a la siguiente pregunta, y si se equivocaba, administraba una carga de voltaje gradualmente que iba aumentando, desde los 15 voltios hasta los 450. Y tenemos en una sala continua al alumno, donde no se podían ver ni con el maestro ni con el experimentador, pero sí se podía escuchar. El alumno debía responder las preguntas correctamente que le hacía el maestro. El truco aquí es que solo el maestro participaba del experimento en desconocimiento total de las circunstancias, mientras que el alumno era cómplice y se hacía pasar como otro participante más. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando el maestro aplicaba una descarga, el alumno no recibía ningún daño. Él solo gritaba, fingía dolor. Todo era como una pequeña obra de teatro donde a mayor fuera la descarga administrada, mayor eran los gritos, mayor era la expresión de dolor que expresaba el alumno y que el maestro obviamente escuchaba pero no veía. Conforme avanzaban las preguntas, muchos de los maestros se sentían incómodos al administrar voltaje. Ellos creían que lo estaban haciendo de verdad y preguntaban recurrentemente al experimentador si estaba bien o si podían parar porque no se sentían muy cómodos. El experimentador sencillamente se limitaba a decirles que continuaran, que pasaran a la siguiente pregunta, que no se detuvieran. Les daba consecuentemente órdenes de que continuaran el experimento y no lo detuvieran en absoluto. El maestro muchas veces, o sea, la persona que no sabía nada, preguntaba si ellos tenían algún tipo de responsabilidad y el experimentador decía que no, que ellos asumían toda la responsabilidad, que era responsabilidad de la universidad, el experimentador, que él no debería sentirse mal. Y con este tipo de justificaciones lograba en cierta manera persuadir al maestro para que continuara con el experimento. Finalmente, un 65% de las personas llegaron a aplicar 450 voltios, siendo esta una descarga letal. En ese punto, el alumno ya no respondía después de todos los gritos, después de toda la desesperación de los golpes. Él quedaba en silencio absoluto, casi como fingiendo como si se hubiera muerto o le hubiera dado un paro cardíaco o fuera una situación muy grave. Los participantes seguían, no procedían a la siguiente sala, no se detenían o muchos de ellos no se detuvieron. Este experimento nos demuestra la obediencia a la autoridad. En palabras del propio Milgram, el sujeto entra en un estado actitudinal llamado estado agente, donde el sujeto se incorpora a la autoridad y deja de ser un ser actuante, autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones, para comenzar a ser un sujeto que obedece los deseos ajenos. Ya no se hace responsable de sus propios actos, sino que cede aquella responsabilidad a la autoridad, en este caso el experimentador. Adicionalmente, existen dos tipos de procesos que pueden explicar este tipo de conducta. Son antecedentes necesarios.
El primero es la socialización de la obediencia, donde escuela, familia, el trabajo son lugares jerárquicos donde la persona siente la necesidad de obedecer con el fin de preservar la supervivencia de la especie. Y la ideología cientificista, donde la ciencia, al ser un conocimiento válido, considerado confiable, se tiende a obedecer lo que el científico diga porque es representado como una autoridad que no se equivoca. Para ilustrar con un ejemplo de cómo la obediencia ciega a la autoridad puede resultar en ciertos casos hasta letal, voy a mencionar el experimento de Charles Hoffling, el cual llevó a cabo en 1966 en un hospital demostrando la obediencia a la autoridad. Un grupo de enfermeras recibió una llamada anónima de un doctor afirmando que necesitaban aplicarle a los pacientes el doble de la dosis diaria de una medicina llamada Astraten. Las enfermeras, 20 de 22, obedecieron sin objeción a la llamada. Posteriormente, a otras enfermeras se les preguntó si en la misma situación hubieran hecho lo mismo o no hubieran obedecido. 10 de 22 afirmaron que hubieran desobedecido la orden. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que tenemos a subestimar nuestra capacidad de obedecer a la autoridad. En ciertas circunstancias, cuando se nos presenta una orden, podemos pensar que nosotros desobedeceríamos, pero finalmente terminamos obedeciendo y cediendo a una autoridad que nos dé una orden, aunque ésta parezca que es irracional o incongruente con nuestros principios éticos o morales. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Inicialmente, Milgram hizo el experimento para intentar establecer por qué las personas cometieron actos tan ruines y crueles durante la Segunda Guerra Mundial, torturando, masacrando, matando judíos, sin detenerse, sin reflexionar, sin tener empatía, y encontró que la obediencia ciega a una autoridad puede llevar a actos sumamente crueles contra la humanidad. Y para poder entenderlo mejor, haré referencia y una asociación al libro que escribió Hannah Arendt en 1963, La banalidad del mal, el cual consistió en describir el juicio de Adolf Eichmann, un coronel de las SS, quien acabada la Segunda Guerra Mundial huyó a Argentina. Hannah Arendt asistió a aquel juicio esperando encontrar una persona malvada, cruel, ruin, desalmada, para entender por qué alguien cometería esos actos tan atroces en contra de los judíos. Sin embargo, cuando asistió a su juicio, encontró algo mucho peor. Encontró que él era una persona normal, ordinaria, como cualquiera de nosotros, y justificó sus actos por medio del seguimiento de órdenes. Esto que nos lleva a pensar de que el mal no se sostenía por personas malvadas, sino por gente incapaz de sentir empatía o la capacidad de reflexionar. Ninguno de nosotros está exento de cometerlos. No se trata de que una persona malvada los cometa, sino que todos somos igualmente vulnerables a ceder ante la autoridad, ante una exigencia o una orden que, por más ridícula que parezca, pueda llevarnos a causarle daño o la muerte a una persona. Esto también se puede entender porque estas personas de la Segunda Guerra Mundial no sentían culpa, remordimiento, porque siempre tenían a la figura de autoridad como referente a la cual culpar, a la cual ceder esos sentimientos desagradables y con la cual justificar sus actos. Igualmente, muchos se podrán preguntar, eso pasó hace muchos años y actualmente podría cambiar, ¿no? Sin embargo, no es así. En 2009, una persona, Burger, hizo el mismo experimento de Milgram 45 años después y los resultados fueron exactamente los mismos. Con el tiempo, no cambia nuestra percepción de obediencia ciega a la autoridad.
Y también se identificaron que no importa la etnia, el género, la edad, todos somos susceptibles a caer ante esos eventos. Por lo tanto, nos invita a una reflexión, a cuestionar las órdenes que recibimos, a tener empatía, priorizar nuestra moral, nuestra ética, nuestros principios sobre las órdenes que recibimos, siempre priorizando la salud, el bienestar, tanto físico como psicológico, tanto nuestro como de los demás, que ninguna orden atente en contra de la salud de cualquier otra persona ni contra la dignidad humana, porque cualquiera de estas órdenes puede llevarnos a cometer actos realmente violentos, agresivos, ruines o desalmados, y pueden pasar desapercibidos porque siempre va a existir una justificación para la maldad. Por lo tanto, es importante tener una reflexión y ser conscientes de lo que hacemos, de las órdenes que recibimos, y no olvidar que somos seres autónomos e independientes, capaces de tomar nuestras propias decisiones, porque todos debemos asumir la responsabilidad y las consecuencias de todas las decisiones que tomamos. Gracias.